Vamos a charlar con la doctora Romina Altamiranda de política primero. ¿Qué te da miedo hoy? Hola, buenas tardes Rubén. Primero, gracias Miedo si es algo desconocido, si es miedo a algo que se conoce en parte y se avecina como el invierno se acerca, aunque esto no es Juego de Tronos, esta es la verdad, esta es la realidad, pero si hay algo que te genere ese pánico que te paraliza, o miedo que te da algo de movimiento y vos decís, ¿qué podríamos hacer y qué herramientas tenemos nosotros para evitar que ocurra lo que muchos dicen que va a pasar? Bueno, primero de nada, gracias por la invitación como siempre. En parte es esto que decís, digamos, de este temor, de esto que se conoce parcialmente, que no sabemos qué es lo que se viene bien, pero también un poco de pensar y repensarnos qué estamos haciendo para que esto suceda hoy, ¿no? Que sucedió, digamos, dentro de la crisis dirigencial que existe en los diferentes sectores para que la gente se encontrara, la comunidad, los integrantes de la comunidad nos encontráramos, digo, para ponernos, digamos, dentro de la comunidad, interpelados por alguien que habla, digamos, desde un esquema totalmente fuera del sistema y fuera de la democracia, fuera de la garantía de derechos. Entonces poner en parte en movimiento cuáles son los mecanismos de defensa, pero qué políticas estamos generando o qué herramientas vamos a generar de cara a lo que viene para poder, digamos, trabajar seriamente, poder brindarle al ciudadano y a la ciudadana, digamos, el real acceso a sus derechos y pensar políticas serias que nos garanticen un futuro estable. Mínimo, ¿no? Que nos garanticen un plato de comida, el derecho a la educación, que hoy no se garantiza. Que está, digamos, garantizado en las bases de lo que conseguimos, digamos, en el momento de pensar las políticas públicas, pero que después no se ve materializado al momento de implementarlo. Entonces el vecino te dice, no llego a fin de mes, salgo a la calle y hay inseguridad. ¿Cómo nos replanteamos cómo esas herramientas que tenemos hoy por estar a cargo del gobierno y esas políticas públicas no están llegando en la medida que debieran llegar? ¿Y cuál es la autocrítica? Autocrítica es un poco la cuestión dirigencial, ¿no? Digo, desde dónde, digamos, se pensaron las políticas públicas, cuál es el esquema de respuesta que se le está dando a la comunidad o no. Hoy la gente está votando algo distinto, desconocido, pero distinto. Ya no las estructuras clásicas, y eso es algo que debemos repensar. Bueno, es un gran punto el que estás trayendo, que es, no importa si Milei no tiene partidos. Te diría desde una mirada anticapitalista, que es el triunfo del capitalismo porque es la figura por encima de cualquier estructura. Eso no significa que lo que se conoce como estructura global no vea con buenos ojos la aparición y irrupción de un personaje así, como ocurrió con Trump, o con Bolsonaro, o con Le Pen. No sé, hay muchos ejemplos a lo largo del mundo que van mostrando un agotamiento de procesos pseudo progresistas o progresistas, y cuando hay una desilusión importante aparece la versión más antisistema que el mismo sistema creó, pero dice, es él. No. Aparece, pero no garantiza la gobernabilidad, ¿no? Digo, en términos, digamos, cómo Milei piensa garantizar la gobernabilidad sin tener una estructura que respalde esa posibilidad, digamos, que para mí no va a ser, digamos, voy a trabajar para que eso no suceda. Me parece que Unión por la Patria, que es el espacio, digamos, que además conforma parte del peronismo de Moreno, es el espacio que nosotros apoyamos, digo, y que también, digamos, es el que viene a tener que profundizar las políticas públicas en materia de derechos para la comunidad, ¿no? Confío en que vamos a poder repensar ese esquema para poder desde ahí trabajar en pos de que sea Sergio Massa el presidente de los y las argentinas. Pero por eso, vuelvo al eje, que es una figura sin estructura. Eso está diciendo un montón. ¿Por qué? Porque yo estoy sembrando en el desierto, ¿no? Que es un cambio cultural. El cambio cultural no es solamente la fotito del momento, es que algo están haciendo. No estoy diciendo que va a ser mejor, no estoy diciendo que va a ser peor, estoy diciendo que es algo distinto, que me va a encontrar en el lugar donde siempre he querido estar, no acompañando ninguna política que destruya derechos, algunos que están escritos pero que son inalcanzables, porque la dirigencia política ha hecho que sea inalcanzable. Y te llevo un ejemplo que vos lo conocés muy bien. Si yo te digo juzgado de familias y te hablo que una mujer violentada con un hijo que está
atravesado por violencia, tiene respuesta. ¿Qué me contestás? Por eso te digo que hay una deuda pendiente, claro, en materia de cómo llevamos a cabo esas políticas públicas que quedan bien desde el decir, pero que a la hora de ponerlas en práctica la gente no encuentra la respuesta. Digo, no le escapo a esto que vos decís, pero el tema es que no nos podemos, digamos, en esta crisis nos tenemos que sentar a pensar, los que formamos parte de algún espacio, pero sobre todo los que tienen la responsabilidad de gobernar, de qué están haciendo con el poder de turno para poder garantizar esos derechos. Y como vuelvo al tema que me parece atrapante, jamás abogaré para que una figura individual sea el todo, ¿no? Pues estaría blasfemando mi vida, más o menos. Pero sí está diciendo algo que tiene que ver con la creencia de algunos y algunas que una marca es la que define algo, ¿no? Una marca de un partido cuando ya los partidos están en crisis hace 20 años. Y por eso se concibieron las coaliciones. Lo que termina pasando para mí es que se corren las identidades, se cruzan, no hay rostros, hay marcas, y entonces esta marca es mejor. Dijeron, miren, avanza libertad. Es muy necesario comprender eso para después establecer un nuevo contrato o diálogo con ese sector de la población que hoy, no porque sea loco, no porque esté mal, no porque no esté leyendo, me parece que nosotros no estamos leyendo, no estamos viendo o no estamos queriendo ni leer ni ver. En esto decís avanza lo nuevo, avanza lo desconocido, avanza lo que no sabemos que va a traer, pero no lo conocido. Lo conocido ya se probó, lo conocido para la comunidad fracasó, entonces nos te están dando un mensaje. Yo no creo que el pueblo se equivoque al momento de votar. Soy una convencida de que vota y nos está dando un mensaje. El tema es qué hacemos con ese mensaje para lograr, digamos, trabajar en serio. Si hay tiempo, pero por lo menos hay que hacerlo, hay que intentarlo. Replantearnos dónde estamos parados, hacia dónde vamos y saber que hay algo grave que puede estar pasando, que tiene que ver con la institucionalidad, que tiene que ver con garantizar los derechos a los que menos tienen, que tiene que ver con que nuestro país no atraviese una grave crisis que tal vez nos haga reaccionar. Me parece que es innecesario llegar a ese punto de tocar fondo para de ahí volver a nacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Vos pensás que no tocamos fondo? No, pienso que si gana Milei es un tocar fondo para volver, digamos, a ver cómo desde las bases logramos construir en comunidad esas bases sólidas para generar con la comunidad esa ida y vuelta. Es difícil pensar en un esquema, digamos, donde el gobierno nacional esté en manos de alguien que no sabemos, o que sí sabemos, pero que todo lo que dice es antiderechos. Hasta qué punto, digamos, eso tiene, digamos, un sustento de gobernabilidad. Okay. Entonces, en esa crisis, indefectiblemente nos llevaría a replantearnos, pero creo que no tenemos que llegar a ese punto. Por eso, digo, nos queda este tiempo para militar, para sentarnos, para interpelar, para pensar qué hicimos, pero para tomar acciones concretas que tengan que ver con sentarnos, escuchar, girar de nuevo y decir, bueno, es por acá, es por allá, para lograr, digamos, consolidar el triunfo en octubre que esperamos. Aprovecho esta oportunidad que me das. Si tu análisis es que lo nuevo no importa el modo, no importa la forma, es lo que se acepta, el triunfo de Mariel era porque es lo nuevo y Damián aquello que ya tuvo la oportunidad. No, el triunfo de Mariel en 2019, digo, yo creo que en ese momento sí fue lo nuevo. Ella misma, digo, en su intervención que hizo en la UBA, si mal no recuerdo, dijo, yo no mencioné ser del movimiento Evita. La verdad que en lo particular, digamos, y te lo digo siendo vecina de ese momento de Moreno, no formando parte en ese momento, digamos, de la gestión, trabajé muchos años en la gestión, hice una carrera desde la época de Andrés, a Rey. Sin embargo, creo que en ese momento sí ella era una cara nueva, más allá de que siempre estuvo, digamos, vinculada a los gobiernos de turno. Claro. De la misma forma que estuvo Damián, sin tener la posibilidad de dirigir los destinos de Moreno, digamos, pero Damián fue concejal, Mariel también fue concejala, Mariel formó parte de la administración inclusive de Walter Festa, siendo administradora del INDEL, cosa que Damián no. Me parece que en ese esquema, digamos, era un discurso fácil pegarle a Damián por lo que ya estuvo, cuando en realidad hoy Damián es un dirigente nacional, digamos, forma parte de una estructura nacional, y en esos términos creo que le pone un valor agregado que haya jugado la interna, que nos haya invitado a formar parte de ese espacio, un montón de personas que logramos ver en ese proyecto una síntesis de proyecto plural que tiene que ver con la conversación, y Damián
tiene una impronta, que es un tipo que se hace conocer, se hace querer, y lo hizo a lo largo de los años. Más allá de que, digamos, está hace un montón en política, Mariel también. La diferencia es que, a mi entender, en ese momento era lo nuevo. Hoy Mariel no era lo nuevo. Digamos, la gente eligió la continuidad De algo que estaba mejor que lo anterior. de algo que mostró. Sí, con las características. Mostró, digamos, una gestión, digamos, y que era lo que la gente, digamos, eligió. Después, bueno, es poner un poco en palabras lo que digo siempre, que tiene que ver con la planificación, cómo se piensa la estructura, digamos, municipal al servicio de la comunidad, cómo se piensa la política pública en materia del sistema de transporte, la distribución de la tierra, que me parece que es una asignatura pendiente y que yo creo que ese proyecto era posible en cabeza de Damián. Pero bueno, nada, seguir trabajando desde el espacio del peronismo en Moreno para desde ahí poder, digamos, plantear alternativas de cara a lo que viene, ¿no? Más allá del proceso nacional que hoy me atraviesa y me preocupa de cara a los años venideros. Me llega una pregunta elemental, estimada Romina, que ¿es militar la boleta completa? Porque no tengo dudas de que Damián, el Frente Renovador, Mariano Güez, Lombardi, vos, militan a Massa, porque del otro lado está el Cuco. ¿Y en lo local? Nosotros, digamos, tenemos nuestro plenario el día viernes, vamos a militar, digamos, el proyecto nacional y provincial en función de lo que venimos trabajando. También hay una realidad respecto de lo que tiene que ver con lo local. Me parece que hay pendiente ahí, digamos, ¿no? que se sienten las bases. Yo voy a esperar, digamos, lo que tenga que ver dentro del esquema del espacio que participo, ver qué posibilidad, digamos, de acompañar ese proyecto, que tiene que ver también con una comunicación que hizo Manuel el día que ganaron, digo, y es la continuidad de ese espacio político en lo que es la gestión. Dijo, lo que queda del peronismo tendrá que venir a dialogar con nosotros. Digo, si la concepción del poder es la sumisión, a mí me aleja más que lo que me acerca, y me va a seguir alejando, porque no concibo el poder como la sumisión del otro. Lo cual no significa que no vaya a apostar a la consolidación de un proyecto nacional y popular y a la garantía de los derechos. Ahora, no voy a someterme en pos del poder de turno. No lo voy a hacer. Después, digamos, discutiré en cuestión de los derechos y la mejora para la comunidad. Y ahí es donde entro en crisis respecto de, por un lado, siento que buscan someter a los que estamos en otro espacio, pero también, digamos, me interpela que es el proyecto, digamos, que yo acompaño a nivel nacional y provincial. Porque se pueden también declarar presidentes de lo local. Porque las diferencias que se plantearon en la campaña no son solamente circunstanciales, son estructurales. ¿Por qué no decir, los votantes que estuvieron con nosotros decidirán, independientemente, que es lo que pasa, porque el voto no es de nadie, elegir? Ahora nosotros vamos a militar a Axel y a Sergio Massa. Y bueno, abajo, porque, escuchame, hubo una diferencia de 10 puntos del voto de Mariel Fernández a Sergio Massa. ¿Y qué pasó? No ocurrió nada. Es decir, hay 10 puntos de diferencia. Es decir, cortaron boleta. ¿Y a alguien se le ocurre decir, fueron funcionales a la ultraderecha? No, porque este es el juego del poder, que eso también está en crisis. Eso también ha entrado en una fase donde el utilitarismo tiene una vida útil. Mariel seguramente va a tener un segundo mandato, hay que ver cómo queda el Consejo Deliberante, pero está bueno que algunos digan, yo hasta acá, y no significa matar a nadie, significa no quiero. No me interesa, la sumisión no, porque es lo que ustedes han planteado en la campaña, vos antes, que era, si estás conmigo tenés que aceptar esta orden, si no sos mi enemigo. Bueno, ¿y de qué nos sonrojamos si Milei está planteando las cosas que está planteando? Si él está agravando, agudizando lo que está en cultivo, perdón. No concibo, digo, y en esto no quiero ser, digamos, no te quiero decir algo distinto al espacio que claramente formo parte. Más allá de eso, digo, pienso que la decisión tiene que ver mucho con el criterio que yo te estoy manifestando. Sí. No soy partidaria de la sumisión. No veo, digamos, que Mariel diste mucho en algunas cuestiones de la violencia instalada por el discurso, digamos, de la ultraderecha.
como también, digamos, la violencia instalada hacia la universidad pública. Entonces, en ese esquema es imposible que desde el decir te pueda decir que voy a acompañar un proyecto. Yo voy a militar la boleta de Massa y de la provincia de Buenos Aires, Axel y Verónica. Después, de cara a lo local, yo siento que ella piensa que puede prescindir de nosotros. Ese esquema piensa que puede prescindir. Por eso también la violencia que hubo durante la campaña. Y si vos tenés el poder de turno y tenés los recursos me parece que era una violencia innecesaria. Mira, como segunda columna de lo que estás planteando vos, Milei se ha manifestado en contra del CONICET, denosta el conocimiento o la búsqueda científica, cree que se puede privatizar todo, por eso algunos encuentran en Milei algunas cosas parecidas a Menem de los 90, pero se da esta particularidad increíble, que para mí tiene fundamento, pero increíble para el común, de que Mariel Fernández no podría hacer una campaña en la general diciendo yo abogo por la universidad pública. Es decir, si no nos animamos a ver y a entender los procesos que están corriendo, bueno, cualquiera con toda razón va a decir, miren, yo no voy a acompañar una propuesta municipal que atenta contra la universidad pública. Y eso no significa nada más ni nada menos que decir, no, punto, en esto yo no acompaño. Y es tan importante eso que no voy a acompañar. Otra cosa es confrontar, otra cosa es dañar, otra cosa es jugar para el adversario. Son como escalones diferentes. No, digo, desde el espacio que integro, pero más allá en términos personales, ¿sí? Te hablo, nunca se buscó dañar, nunca se buscó, digo, si se hubiera buscado hacer daño, había muchas herramientas para generarlo o para cuestionar cuestiones desde otras herramientas que son legales. Lo que sí, digamos, se pone en crisis es la concepción del poder, y con eso no hay tregua, digamos. Alguien que presiona, alguien que violenta, alguien que está en contra de lo institucional, no forma parte de un esquema que a mí me representa. Cuando lo puso en crisis, cuando empecé a ponerlo en crisis, formando parte, digo, no desconozco también haber formado parte en la gestión, sino lo ponía en crisis en el momento que me pidieron bajar una lista del Colegio de Abogados de una institución independiente, lo iba a poner en crisis después cuando sucediera lo de la universidad. Más temprano que tarde eso iba a suceder. El tema es también cómo pretende, digamos, consolidar este proyecto, y me preocupa también de cara a lo que viene, ¿no? Pensar 4 años más, donde ella va a ser reelecta. Sí. ¿Cómo va a gobernar sin hablar con el resto de los sectores, siguiendo con esta tesitura? ¿Y le ha ido bien hasta acá? ¿Le ha ido bien? ¿Los números? Sí, los números sí. El tema es la continuidad de un proyecto y cómo eso, digamos, los para a los dirigentes. Digamos, regreso a lo que te dije recién. Si Milei puso en discusión, no se está discutiendo, puso en discusión el tema de para qué las universidades, pensemos un segundo como morenenses, que quien va a ser reelecta no puede cuestionar a Milei, lo puede hacer, pero ella no ha convalidado ningún proyecto de la universidad. Y ha golpeado uno de los proyectos de la Universidad de La Espún. Ese es el punto. Igual hay una diferencia sustancial. Sí, yo no creo que Mariel esté en contra de la universidad. No, desde ya. Como de las universidades. Okay. Yo creo que está en contra de todo lo que no puede controlar. De toda institución que no puede, digamos, controlar o que entiende que los enemigos están ahí adentro, que no es lo mismo. No, pero por eso te decía, si Milei pone en discusión, que no se discute, el concepto de la universidad, Mariel no puede hacer campaña ella acá diciendo porque las universidades, yo estoy hablando de eso. Claramente, si Mariel pudiese controlar la universidad pública, sería la mejor universidad pública del planeta, pero no la controla. Porque las universidades no se controlan. Pero desde ya, pero más allá de esto, a lo que decís y ratifico y adhiero, la verdad que Mariel en el 2019 fue a la universidad, fue al debate de la universidad. En este eligió no ir, como también eligieron diferentes personas que integran el Consejo Deliberante no sentarse en ningún momento a charlar con el rector como si no fueran seres independientes pensantes, sino que somos todos lo mismo y no tengo la capacidad de pensar y sentarme a dialogar con vos, aunque me digan que no me siente en una mesa a discutir la política universitaria y cómo solucionamos un conflicto que en definitiva atañe a la sociedad que digo representar adentro de un Consejo Deliberante, ¿no? Mira, desde ya, y está bien que lo aclares porque yo no dije que es lo mismo lo de Milei, porque Milei habla de privatizar. Yo decía el eje universidad pública. Mariel no puede decir ella, estoy de acuerdo con las universidades, porque a la vuelta van a decir,
Pero ¿qué pasa acá? No sé, ella anuló eso. Pero al mismo tiempo, tengo que señalar que cuando la universidad envía al Departamento Ejecutivo una pregunta, una serie de preguntas, ¿por qué no se autorizaban los aptos? Se caracteriza la universidad como si fuera una industria. A mí me interesa leer la letra chica. No estoy diciendo que los otros lo hagan. Yo estoy diciendo que hay definiciones que son claras. Y esas definiciones son medulares respecto a lo que uno quiere, a lo que uno desea, a lo que uno proyecta. Bueno, si no se proyecta un trabajo articulado del municipio con la universidad, bueno, no hay sinergia, no hay aptos. Y si el que gana es Milei o gana Burrich, bueno, no habrá más desarrollo de la universidad. Y va a tener una coincidencia con la política pública que ha tenido Mariel Fernández. Solamente eso. ¿No? Es lamentable, es triste, es preocupante, pero no tengo esperanza que ese sea un tema que ella se pueda replantear, que es la política de su gobierno se pueda replantear. Tal vez el día de mañana me sorprende, me encuentres acá sentada diciéndote no, pudieron ver que en realidad, digamos, ese no era el camino, se replantearon, se sentaron, abrieron ese canal de diálogo que de parte de la universidad estuvo abierto desde el día 1. Ojalá que ocurra. Ojalá que ocurra, porque sería saludable en pos de pensar el derecho a la educación de los habitantes de Moreno. No por una cuestión de pelea de egos, sino por pensar el derecho a la educación. Desde ya. Bueno, la nota esta la estamos haciendo el Día del Abogado Abogada, así que felicidades. Gracias. Hay una fiesta que se hace todos los años, hace muchos años. Recuerdo que fui a una, hace muchos años. Y bueno, cada fiesta en donde hablamos de una institución, hablamos de un organismo, siempre hay política. Y el que crea que no es así, está mintiendo. Es decir, se juega la política. Creo que la posición de Raider ha sido clara, participando de jornadas no lúdicas, sino partidarias, acompañando a Mariel Fernández y también otras figuras del colegio que participan de la estructura de Mariel Fernández como municipio. ¿Por qué no podemos recuperar la palabra autonomía? No es negarle a nadie que sea parte de. El punto es cuando una institución, que debe ser autárquica o autónoma, toma posiciones similares a otras que van definiendo su perfil. Y después nos preguntamos por qué hay crisis, ¿no? Así que bueno, te escucho. ¿Qué va a ser la fiesta? La fiesta es el día viernes. Sí. Entiendo que desde el Colegio de Abogados, digamos, cursaron invitaciones a los intendentes municipales. Mauro García y a Mariel Fernández. Exacto, como al ministro de Trabajo. Bueno, a ver, yo particularmente en su momento se lo planteé a Eduardo, me parece que no es oportuno. Primero porque estamos en época de elecciones y no son las de medio término, como sucedió en su momento, sino que son figuras que, digamos, que se replantean y nosotros representamos a un universo de abogados. Claro. Que muchos no son militantes, muchos entienden la colegiación desde otro aspecto y si bien, digamos, la colegiación necesita de la política para generar cambios estructurales en lo que es el esquema de justicia local, la política no tiene que servirse de la institución para que esa institución sea un apéndice, que es lo que, digo, en estos 4 años, con un gobierno nacional, un gobierno provincial, digo, no se pudo avanzar en el sistema, digamos, de lo que fue la sanción de la ley. Lo vuelvo a hablar, insisto, digamos, en visibilizarlo porque creo que es necesario visibilizarlo, después tomar acciones concretas, digo, no nos podemos quedar solo en hablarlo, sino en aquellos lugares que tengo la oportunidad de poder articular, intento, digamos, después hay cuestiones burocráticas y trabas. No soy diputada de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una diputada de la provincia de Buenos Aires dentro del Colegio de Abogados, que durante 4 años, digamos, perdió 2 veces estado parlamentario, una seguro en su gestión y después ahora se volvió a presentar en marzo. Durante 4 años tienen un gobierno provincial y municipal. Los planetas alineados, que digo yo. Estaba y no alineado, era la tarea que había que realizar, esa tarea hoy está pendiente. Entonces, en ese esquema, digo, ¿la política se está sirviendo en nuestra institución o nuestra institución está articulando para que logremos hacer algo más que hablar de justicia cuando en realidad los 3 juzgados que siguen estando para los 600.000, 700.000 habitantes no dan abasto, las juezas están con licencia, los empleados se toman licencia por cuestiones psiquiátricas, lo hemos hablado infinidad de veces y en el medio está el acceso a la justicia de los más vulnerables y además nuestra labor. Entonces, por un lado festejamos el Día del Abogado, pero en realidad no estamos ni cumpliendo con nuestra labor garantizando derechos concretos
y poniendo también en crisis lo que es nuestro trabajo a la hora de ejercer. Entonces digo, me parece que más que invitar a los intendentes a una fiesta, me hubiera gustado que durante este tiempo hubieran existido otras mesas de trabajo que tal vez existieron y no fui invitada por pensar distinto, también puede ser, pero me parece que tenía mucho para aportar yo o cualquiera otro colega del espacio o de otros espacios que fueran, digamos, especialistas en fuera de familia, Marcelo Argentino mismo que está dentro del consejo directivo. Digo, ¿qué estamos haciendo con la institución? Está perfecto que los invites a una fiesta, pero no sé si es lo que el matriculado disfruta ese día. Tampoco creo que, digamos, no sé si irán o no irán, ya es una cuestión, digamos, que me excede, pero creo que como institución estamos fallando al momento de dar respuesta. Sin embargo, reconozco, digamos, la labor que realizó Eduardo desde la creación, digamos, de lo que fue el departamento judicial, pero hoy está un poco alejado de la necesidad de los y las colegas. Lo vengo diciendo hace tiempo, sobre todo porque el equipo que armó, muchos de los que están adentro no ejercen, digamos, no han ejercido liberalmente la profesión, otros sí. En otras ramas tal vez, o tal vez hoy no pasa la preocupación de ellos por esas inquietudes, y sí pasa por algunos hoy están trabajando en el municipio, entonces digo, también es servirse, digamos, de los espacios que uno ocupa para visibilizarse y poder estar conformando, y te lo digo con la soltura que le puedo decirlo, porque cuando yo empecé a formar parte del Colegio de Abogados, yo ya trabajaba en la municipalidad. Y entré dejando mi currículum a una vecina en niñez. Entonces digo, eso me lo podrán discutir. Después muchos podrán decir, no, vos estabas en el municipio. Bueno, no. Entonces me puedo sentar con cualquiera a plantear, nunca me serví en la institución para obtener un cargo. ¿Y hoy quién se sirve de quién? Yo creo que hoy la política utiliza la institución para generar actividades del municipio. Entonces encontrás actividades del municipio, que está bien que los articule, pero ¿por qué el logo del municipio me tiene que tapar el logo del colegio? Hablo puntualmente de Moreno porque pasa con Moreno, ¿sí? Sí, claro. Digo, General Rodríguez, Mauro tiene, no sé si por su formación también académica, tiene otra impronta, me parece que tiene una mirada más puesta sobre la justicia, sobre la necesidad concreta de crecimiento del departamento judicial, por lo poco que he tenido conocimiento con gente de su esquema municipal y también por inquietudes que él ha planteado, pero bueno, Moreno es cabecera departamental. Y Moreno este periodo podría haber tenido la fuerza para reclamar un montón de cuestiones que no se reclamaron. Y nosotros tenemos una dirigente provincial. Y la última pregunta, en 4 años, ¿qué tuvo de nuevo el departamento judicial? ¿Qué estuvo qué? Perdón. ¿Qué tuvo de nuevo en 4 años de gestión? Alberto Fernández, Axel Kicillof y Mariel Fernández. No para la política, no para el colegio, sino para la población. ¿Qué tuvo de nuevo? Mira, no te puedo decir con precisión en el foro penal algunos llamados a concurso, alguna cuestión de nombramientos, pero la verdad no podría decirte con precisión, no quiero errarte en el diagnóstico de las cuestiones pendientes, me parece que son una deuda, sobre todo lo que tiene que ver con familia, el foro penal también, eso no se logró zanjar. Está bien que los procesos son lentos, pero imagínate que si ni siquiera se pudo sacar una ley que de cara a lo que viene, después tardan 4 o 5 años en la implementación, en ubicar digamos, el lugar donde va a funcionar por la accesibilidad y demás. Y también quiero dejar a salvaguarda algo. Para que esto llegue a provincia, tiene que plantearse una necesidad municipal. No sale de un repollo. Provincia no se entera de un repollo en las necesidades del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Entonces en eso sí quiero dejar a salvaguarda, digamos, el esquema provincial, porque si no parece que todo de repente, digamos, es responsabilidad de provincia. Hay un municipio con un área de justicia que articula o no articula y dirigentes locales que articulan o no articulan, que caminan o no caminan. Y no creo que la justicia sea algo que no interese cuando hay mujeres que están denunciando, cuando hay mujeres que son violentadas, cuando hay niños que son abusados intrafamiliarmente y no se toman las medidas. Si no te duele eso, si no te interpela eso, entonces entiendo la burocracia del procedimiento respecto de los trámites legislativos, pero eso necesita que alguien lo lleve a la legislatura, que alguien lo motorice. Y tiene que ser el colegio de abogados, el colegio de magistrados, los dirigentes, él o la intendenta de turno. Y eso faltó esa mesa. Estuvo una mesa al principio, digamos, yo formé parte como vicepresidenta en ese momento del Colegio de Abogados, en una mesa en conjunta que hicieron los intendentes, que vinieron funcionarios judiciales, y quedó en una nota de presentación. Después, si hubo llamados y demás, hay algo que en el medio fracasó, porque si no, hoy sería otra la situación y estaríamos celebrando esa ley
que termina haciendo campaña en todas las elecciones cuando nos presentamos uno y otro. Y te digo, vamos a pedir los juzgados de familia. Bueno, basta que eso sea un llamado para el colega que después dice de nuevo con los juzgados de familia, porque en el medio está la necesidad de la gente. Romina, muchas gracias. No, gracias a vos.